Bien, vamos a comenzar entonces con el estudio del método alternativo para el análisis en pequeña señal de los amplificadores con BJT. Como una breve introducción, en videos anteriores se mostró cómo hallar parámetros tales como ganancia de tensión, resistencia de entrada, resistencia de salida de los siguientes amplificadores de una etapa. Amplificadores emisor común, amplificadores base común, amplificadores colector común, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos que vimos, ¿no? Asimismo, el método usado para hallar estos parámetros se basaba en lo siguiente: usar relaciones de ganancia de tensión adecuadas según el tipo de amplificador, es decir, el emisor común tenía una relación de ganancia diferente al del base común y al del colector común. Asimismo, la relación de ganancia de tensión del amplificador base común era diferente a la del emisor común y a la del colector común. Comentarios similares para la relación de ganancia del colector común. Entonces, una vez que identificábamos el tipo de amplificador que estábamos analizando, usábamos la relación de ganancia apropiada. Asimismo, se usaban reflexiones de impedancia, ¿no? Reflexión de impedancia era lo que hacíamos cuando, por ejemplo, queríamos ver una resistencia ya sea de la base al emisor o del emisor hacia la base. Lo aprendido también se aplicó en el análisis de amplificadores de varias etapas con BJT. Algunos ejemplos. Ahí tenemos a un amplificador multietapa emisor común en cascada con un colector común. Asimismo, aquí tenemos un amplificador emisor común conectado con un amplificador base común. Este amplificador también se le conoce como cascodo o cascode. Asimismo, aquí tenemos otro tipo de amplificador, ¿no?, donde están conectados un amplificador colector común y base común. También el método usado para dicho análisis, donde se encontraban la ganancia de tensión, la resistencia de entrada y la resistencia de salida, hacía las siguientes aproximaciones, ¿no? Tomábamos que el beta iba a ser mucho mayor a 1, entonces beta más 1 iba a ser aproximadamente beta. Con esto, beta más 1 siendo aproximadamente beta, entonces el parámetro alfa, que es igual a beta sobre beta más 1, sería aproximadamente 1 o simplemente 1. Con alfa aproximadamente 1 o simplemente 1, entonces teníamos que la corriente de colector en pequeña señal, que es igual a alfa veces la corriente del emisor también en pequeña señal, ¿no?, ya que el alfa iba a ser o es aproximadamente 1, dada esta aproximación de acá, teníamos que la I de colector es aproximadamente I de emisor. Con eso estábamos despreciando la corriente de base en pequeña señal. Y con ello los parámetros en pequeña señal del transistor BJT quedaban como lo siguiente, ¿no? El GM o la transconductancia es igual a I de colector sobre el potencial termodinámico, Φt, 25 o 26 milivoltios, ¿no?, a 300 grados Kelvin. El R es aproximadamente 1 sobre Gm y el Rpi es aproximadamente beta veces Rm. Y con esto las relaciones de ganancia, resistencia de entrada, resistencia de salida halladas para los amplificadores, ¿no?, que hemos mostrado en los videos anteriores, usaron las expresiones de los parámetros en pequeña señal aproximados, ¿no? Por ejemplo, en el parámetro de ganancia de tensión no se ve, por ejemplo, un parámetro alfa, como sí lo vamos a ver en este video, ¿no?, cuando hagamos o usemos relaciones más exactas. Abajo en la descripción de este video les dejo los links de los videos anteriores, ¿no? Ahora veremos un método alternativo para el análisis del amplificador emisor común. Entonces, a partir del modelo básico en pequeña señal del BJT, tal como he mostrado, ya sea para NPN o PNP, que sirve el mismo modelo, ¿no?, en pequeña señal, y sus respectivas corrientes en pequeña señal mostradas en cada terminal, ¿no? Entonces, si inyectamos una tensión BI en la base, dichas corrientes, ya sea corriente colector o corriente emisor en pequeña señal,
las podemos expresar en función del alfa, de la transconductancia, del RE y de la tensión de entrada BI. Entonces, a partir de las corrientes en pequeña señal de colector y de emisor, podremos obtener la ganancia de tensión. Entonces, la ganancia de tensión estará en función de los parámetros en pequeña señal, ya sea exactos y o aproximados. Por ejemplo, el parámetro de la transconductancia exacto es la I de colector sobre el potencial termodinámico. El RE va a ser alfa veces sobre Gm, el Rpi va a ser beta más 1 por Re, donde alfa es igual a beta sobre beta más 1. Y si queremos expresar la ganancia en función de los parámetros aproximados, donde la aproximación se hace a partir de colocar que el beta sea mucho mayor a 1, entonces tendremos que el alfa es aproximadamente 1, la transconductancia va a seguir siendo la misma, pero el RE, por ejemplo, será 1 sobre Gm y el Rpi será beta veces Re. Asimismo, la resistencia de entrada también podrá estar en función de los parámetros en pequeña señal exactos y o aproximados según sea el caso. También veremos lo siguiente. Aquí tenemos este circuito donde se le está inyectando una señal de entrada a la base del transistor y en el emisor se le está colocando una resistencia. Entonces, a partir de ahí podremos hallar una resistencia de entrada equivalente visto desde la base hacia el emisor. Podremos hallar la resistencia de salida visto desde el colector hacia la referencia y también podremos hallar una transconductancia equivalente de todo este bloque de aquí. Entonces, con esos tres parámetros hallados podemos todo este bloque colocarlo como un transistor equivalente con su respectiva resistencia de entrada equivalente visto desde la base hacia el emisor, su respectiva resistencia de salida equivalente visto desde el colector hacia la referencia y su respectiva transconductancia equivalente. Asimismo, también podemos hallar sus corrientes de colector y de emisor en pequeña señal de este bloque, ¿no?, o del mismo transistor equivalente, y nuevamente dichas corrientes en pequeña señal, ¿no?, de colector y de emisor podremos obtenerlas en función de alfa, transconductancia, el RE y el BI. Entonces la ganancia de tensión y la resistencia de entrada estarán en función de los parámetros en pequeña señal exactos y o aproximados, según convenga el análisis. De forma conveniente, este método alternativo también se puede usar para hallar la ganancia de tensión y la resistencia de entrada de un amplificador colector común. En este video les mostraré cómo. El análisis aquí se hará en pequeña señal, donde se supone que ya se realizó el análisis en DC y se calcularon los parámetros en pequeña señal. Asimismo, las fuentes independientes, ya sea de tensión y o de corriente en DC, van a estar apagadas, van a estar en off, lo que significa que una fuente de tensión independiente apagada se le coloca como un cortocircuito y una fuente independiente de corriente en DC apagada es un circuito abierto. Los capacitores de acoplo y desacoplo estarán en cortocircuito. Por ejemplo, aquí estoy mostrando un circuito completo. Estas flechas que ustedes ven aquí, con esta tensión acá, están representando una fuente de tensión independiente en DC, positivo, porque es positivo con respecto a su referencia. Entonces, analizando el circuito en pequeña señal, tal como aquí dice, las fuentes independientes, en este caso de tensión en DC, van a estar en off. Entonces esta fuente de tensión en DC se apaga cortocircuitándola. Quedaría así. Asimismo, acá vemos entonces cómo queda. Noten también cómo están quedando los capacitores de acoplo y desacoplo, tal como aquí dice el análisis en pequeña señal.
Los capacitores de acoplo y desacoplo van a estar en cortocircuito. Aquí vemos los cortocircuitos. Entonces noten que acá está tierra, este par de resistencias están en paralelo. Tierra y tierra, este par de resistencias también están en paralelo. Y esta resistencia está en paralelo con un cortocircuito, por lo tanto va a quedar el cortocircuito, va a desacoplar la resistencia y de ahí el nombre de capacitor de desacoplo. Entonces el circuito quedará de la siguiente forma. Y es a partir de aquí que nosotros vamos a empezar el análisis de los circuitos que van a ver a continuación. Ahora, el modelo básico en pequeña señal del BJT que vamos a usar en los ejemplos es el siguiente, ¿no? Ya sea para un transistor NPN o PNP. Noten que no estoy colocando aquí una resistencia R sub 0 entre el colector y el emisor, no estoy colocando. Eso sería un modelo un poco más elaborado. Estoy usando el modelo más simple posible del BJT en pequeña señal. Y bien, en esta secuencia de videos veremos lo siguiente. En el video 1, que nos toca ver ahora, vamos a ver el cálculo de la ganancia de tensión y la resistencia de entrada del amplificador emisor común usando las corrientes de emisor y de colector en pequeña señal. Asimismo, veremos cómo obtener el transistor equivalente del cual hemos hablado en slides anteriores. También veremos cómo hallar la ganancia de tensión y resistencia de entrada de un amplificador colector común. En el video 2 veremos el cálculo de la ganancia de tensión y la resistencia de entrada del amplificador cascode usando las corrientes de emisor y colector en pequeña señal y su demostración con el modelo en pequeña señal de los transistores BJT. Es decir, que usaremos este modelo en pequeña señal de estos transistores para demostrar las relaciones de ganancia y resistencia de entrada que antes las obtuvimos usando solamente las relaciones de corriente de emisor y colector en pequeña señal. Por último, en el video 3 veremos el cálculo de la ganancia de tensión y la resistencia de entrada del amplificador colector común base común usando las corrientes de emisor y colector en pequeña señal y su posterior demostración con el modelo en pequeña señal de los transistores BJT. Es decir, aquí nuevamente usaremos el modelo en pequeña señal de estos transistores BJT para demostrar las relaciones de ganancia y resistencia de entrada que antes las obtuvimos usando solamente las corrientes de emisor y colector en pequeña señal. Vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces a hacer este análisis. Entonces, tal como hemos visto en la parte teórica, lo primero que vamos a trabajar y estudiar es el transistor solo, pero de una manera más exacta, ¿no? Acá tenemos el transistor, ¿no? Entonces, esta es la base, colector, emisor. Su modelo en pequeña señal sería este. Acá está más menos Bpi, Rpi, GMBpi. Acá está el colector, acá está la base y aquí está el emisor. Ahora, noten ustedes que aquí, por ejemplo, por aquí está la corriente de colector en pequeña señal. Significa que esta de acá es la corriente de colector, ¿no? Esta de acá es la corriente de emisor en pequeña señal. Entonces esta de acá es la corriente de emisor, ¿no? Y por acá vendría la corriente de base, ¿no? Corriente de base, que esta de acá sería la corriente de base. Bien, noten aquí lo siguiente, ¿no? Que podemos plantear, por ejemplo, a que es igual I de emisor, ¿no? Que sería como siempre I de base más I de colector. I de base aquí es Bpi sobre Rpi, ¿no? Noten que esta fuente de corriente dependiente está siendo controlada por la caída de tensión aquí por el Bpi. Entonces Ib sería esta tensión que controla esta fuente sobre Rpi.
Esto sería Bpi sobre Rpi, ¿no? Más esta corriente que viene por acá, GmBpi. Yo acá puedo factorizar el Bpi y tendría esto. Ahora, nosotros tenemos que, ya lo voy a demostrar al final de este video, 1 sobre Rpi más Gm, esto es igual a Gm sobre alfa, ¿no? Que dadas nuestras fórmulas, el alfa es beta sobre beta más 1, ¿no? Entonces esto también lo podemos ver como Gm, ¿no? Alfa es beta sobre beta más 1, por lo tanto aquí sería 1 más beta o beta más 1 sobre beta. Por lo tanto, esto de acá lo podemos reemplazar acá. Entonces la corriente de emisor sería Bpi por esto que es Gm sobre alfa. A esto le vamos a llamar 1. Ahora, a esto de aquí nosotros todavía le podemos agregar una fuente de tensión como esta, ¿no? Que este sea, supongamos, Bi. Entonces Bi va de la base a la tierra, supongamos que el emisor ahora lo ponemos a tierra, ¿no? Entonces la fuente va a estar acá. Entonces, y de acá puede ir, ¿no?, a cualquier otra parte, ¿no? Cualquier otra parte. Listo, entonces, ahora sí, ¿no? El emisor está a tierra, entonces podemos colocar del circuito Bi, ¿no?, que es desde la base a tierra, también es igual a Bpi, ¿no? Porque el Bpi está desde la base hasta tierra, en el emisor. Entonces, del circuito tenemos que Bpi es igual a Bi, y esto lo podemos reemplazar aquí en 1. Entonces llegamos a esta relación de acá, Gm sobre alfa, todo esto por Bi. Digamos esta relación. Noten cómo la I de emisor la estoy colocando en función de el Bi, de la tensión de aquí, ¿no?, de la tensión de la base. Y noten también que, dadas nuestras fórmulas exactas, ¿no?, si acá R es alfa sobre Gm, lo que significa que Gm sobre alfa es 1 sobre R. Entonces, si nosotros sabemos de que con de esto de acá, ¿no?, R es alfa sobre Gm, entonces también la corriente de emisor la podemos escribir de la siguiente forma, ¿no? Bi sobre Re, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, nuestra corriente de emisor en función de este Bi de acá, ¿no? La corriente de colector también la podemos colocar así, ¿no? Entonces, corriente de colector, nosotros que sabemos, ¿no?, que la corriente de colector es igual a alfa veces Ie. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos acá, tendríamos que la I de colector sería igual esto por alfa, ¿no? Tendríamos GmBi, o también acá lo multiplicamos por alfa, tendremos alfa Bi sobre Re. Entonces miren cómo que lo pudimos haber obtenido de acá, ¿no?, dado que la I de colector es Gm por Bpi, ¿no?, y ya sabemos que el Bpi es igual a Bi, ¿no? Entonces fíjense cómo yo estoy logrando obtener estas relaciones fundamentales, ¿no?, para posterior análisis, ¿no? Fíjense estas dos relaciones de acá, muy importantes, y esta relación de acá. Fíjense entonces cómo tanto la corriente emisor y la corriente colector en pequeña señal lo estoy expresando en función de Bi.
Por lo tanto, de acuerdo al circuito, yo podría decir de acuerdo a este circuito, yo podría decir lo siguiente, ¿no? Que si tengo algo así, y acá un BI o BA, lo que ustedes quieran poner, y esto va a otra parte, yo puedo decir que por acá viene la corriente IE en pequeña señal, que es igual a GM sobre alfa BI, ¿no? O también que es igual a PI sobre RE. Por acá viene la corriente de colector, la corriente colector es GMBI, o también alfa veces PI sobre RE. Entonces noten ustedes cómo tenemos las corrientes en señal, ¿no? Corriente de pequeña señal, ¿no?, del transistor en función de esta tensión de acá, ¿no? Cuando estamos hablando, en este caso, ¿no?, de un emisor común. Ahora, ¿cómo nos puede ayudar esto, ¿no? Si trabajamos para un análisis exacto, en pequeña señal obviamente, donde RE es igual a alfa sobre GM y la I de colector es igual a alfa por IE, ¿no? Ese es el análisis exacto. ¿Cómo puedo emplear las relaciones anteriores? Supongamos, de acuerdo a lo que hemos obtenido, que acá tenemos acá está BI y por acá nuestra corriente, ¿no? Y de emisor, que es GM sobre alfa BI, o que es igual a BI sobre RE, y por acá nuestra corriente colector, que es igual a GM BI o alfa veces BI sobre RE. Imaginemos que acá le vamos a poner una resistencia, ¿no? Ojo, estamos con un emisor común y acá le vamos a poner una resistencia R sub 0, ¿no? Y acá está la salida B sub 0. Noten cómo es un emisor común, ¿no? La entrada, ¿no?, tanto la entrada de la base al emisor como la salida del colector hacia el emisor, no se están tomando con respecto al emisor. Por lo tanto, el emisor es común tanto a la entrada como a la salida, ¿no? Un emisor común. Y esto de acá, ya que estamos en señal, esto es tierra virtual. ¿No? La tierra en AC, no tierra virtual AC, ¿no? O tierra en AC simplemente. Entonces, ¿a qué es igual B sub 0? Si ya sabemos que esta es la corriente en pequeña señal, la IC va a venir así, ¿no? Va a polarizar, perdón, más menos la resistencia así. Entonces, B sub 0 será igual a menos RC por IC. Bien. Entonces, B sub 0 sería igual a menos RC por IC. IC es GM por BI. Listo, entonces miren cómo de acá yo puedo obtener la ganancia B sub 0 BI, que es la ganancia, es igual a menos GM por RC. Bien, ¿no?, ahí ustedes tienen la ganancia, y si yo esto lo multiplico por ejemplo, multiplico y lo divido por alfa, voy a tener lo siguiente: B0 en BI, ojo, esto ya es respuesta, ya no GM, menos GM por RC ya es respuesta. Tenemos alfa por RC menos, ¿no?, sobre, pasamos el GM a dividir, alfa sobre GM, ¿no? Y si ya sabemos que RE de forma exacta es igual a alfa sobre GM, entonces B0 sobre BI es igual a menos alfa RC sobre RE. Listo, esto es igual a ganancia.
Esto es el análisis exacto, ¿no? Todo lo que hemos hecho acá. Ahora comparémoslo con el análisis aproximado, ¿no? Que buena parte lo hemos estado haciendo en los anteriores videos cuando analizábamos los amplificadores en pequeña señal. Aproximado. ¿Qué cosa es el análisis aproximado? En el análisis aproximado nosotros hacemos que el beta sea mucho mayor a 1. Si nosotros hacemos que el beta sea mucho mayor a 1, vamos a tener aquí beta, aproximadamente vamos a tener que beta, beta más 1, aproximadamente beta. Entonces alfa aproximadamente 1. Si el alfa es aproximadamente 1, por lo tanto el RE es aproximadamente 1 sobre GM, y aquí I de colector aproximadamente I de emisor. Es como si estuviésemos despreciando la corriente de base en pequeña señal. Visto de esa forma, este mismo circuito lo podríamos ver así. Y de emisor, alfa es 1, por lo tanto esto es GMBI, y esto también es BI sobre RE, donde RE ahora es la inversa de GM. Por acá está el I de colector, y estamos diciendo que el I de colector es aproximadamente igual al I de emisor. Entonces esto es GMBI o BI sobre RE. Y acá le colocamos la resistencia, ¿no? Y acá está el B0. Igual, tierra AC. Y este es RC. Miren entonces cómo la corriente de colector viene así, que va a polarizar aquí, de esa forma. Entonces, este mismo B sub 0, pero con el análisis aproximado que estamos viendo, sería menos RC por IC. Hasta ahí estamos bien, pero acá sería menos RC IC es GM por BI. Entonces aquí la ganancia sería menos GM RC. Bien, acá por ejemplo yo puedo pasar a dividir, ¿no? B sub 0 en BI sería así, menos RC sobre 1 sobre GM. Pero justamente, y aquí se va a ver la diferencia, justamente el RE en el análisis aproximado es 1 sobre GM. Entonces, análisis aproximado, RE es igual a 1 sobre GM. Entonces, B sub 0 sobre BI sería menos RC sobre RE. Y con esta es que hemos estado trabajando en los videos anteriores. O sea, los videos anteriores, cuando hemos analizado los amplificadores de pequeña señal con transistores BJT, todo el tiempo hemos estado usando análisis aproximado, ¿no? Entonces esta sería igual a la ganancia. Esto es un análisis más exacto, ¿no? Entonces tiene los mismos pasos para el mismo tipo de amplificador. Acá vamos a hacer una línea separatoria. Son los mismos pasos. Entonces, ¿para qué nos puede ayudar, no? Noten que antes simplemente hacíamos, bueno, este es un emisor común, no porque el emisor esté a tierra, ¿no? Eso ya lo hemos descartado, ese tipo de visión ya lo hemos descartado en los videos anteriores, sino que el emisor es común tanto a la entrada, que es entre la base y el emisor, como a la salida, que es entre el colector y el emisor. Entonces el emisor es común a ambos puertos, al puerto de entrada y al puerto de salida. Lo único que hacíamos aquí era, en los anteriores videos vimos, ¿no? Abajo les dejo en la descripción
era la resistencia total en el colector, que es la resistencia del colector, ¿no?, sobre la resistencia del emisor, que decíamos RE, ¿no? Así lo veíamos antes, ahora lo estamos viendo con la señal pura, ¿no?, con las señales de corriente, ¿no?, a que es igual la ganancia. Antes lo veíamos como una fórmula y acá lo estamos viendo con la ganancia, la veíamos a partir de una fórmula, reconociendo que este es un emisor común. Ahora lo estamos viendo con las señales de corriente, ¿no? Llegamos a lo mismo. Entonces, como estamos viendo, acá sacamos nuestra primera conclusión. Este tipo de análisis también nos permite obtener la ganancia de tensión como por inspección y de forma alternativa a lo visto en los videos anteriores. Ojo, acá también le pudimos haber colocado, ¿no?, ya sea para el análisis exacto o para el análisis aproximado, le pudimos haber colocado una resistencia aquí, ¿no? Lo que yo conozco es hasta acá. Por ejemplo, ustedes le pueden poner acá Bx. Yo conozco de aquí a acá, que es lo que hemos visto acá, ¿no? Si lo hacemos, no sé, pues por el análisis exacto y de colector sería MBI, o lo que es lo mismo, alfa BI sobre RE. Entonces B sub 0, ¿no?, para este caso, y este BI de acá es este de acá, de aquí a acá, ¿no?, que es el BPI. En lugar de BI que estoy colocando acá, ¿no?, es BX. Entonces este de acá cambia por BX. Si ustedes tapan así, BX ahora sería BI. Entonces B sub 0 sería RC por IC, en buena cuenta es menos, perdón, dado que este es más, menos RC por GMBX. Entonces B sub 0 sobre Bx es igual a menos Gm por Rc. Si lo multiplicamos nuevamente por alfa y sobre alfa, ¿no?, esto ya lo hemos visto, sería alfa Rc sobre Re. Ojo, recordando, ya que estamos en análisis exacto, que Re es alfa sobre Gm. Ya, tenemos de acá hasta acá, ahora tocaría desde acá hasta acá. Y eso lo sacamos hallando una resistencia de entrada, ¿no? En este caso, acá sería Rp, ¿no? Mirando desde la base hacia el emisor es Rp. Que en buena cuenta Rp en el análisis exacto es beta más 1 Re. Por lo tanto el circuito o esa parte nos quedaría así, ¿no?, la parte del atenuador, ¿no? Acá está más o menos Bx, dado que Bx lo hemos puesto como nombre aquí, no de apoyo. Entonces Bx es igual a Rp, sacamos un divisor de tensión, Rp más Rs por Bs, bajamos acá el Bs. Entonces, ganancia de tensión total, que sería B0 sobre Bx por Bx sobre Bs, ¿no? Esto es ganancia de tensión total, sería la multiplicación, acá es menos, perdón,
menos alfa RC sobre RE por RP más RS. Si es que aproximamos, hacemos beta mucho mayor a 1, entonces beta más 1 aproximadamente beta, y esto hace que alfa sea aproximadamente 1, y con eso RE es igual a 1 sobre GM. Estoy acá, ¿no? El análisis aproximado. Entonces me quedaría que la ganancia de tensión, este alfa sería 1, entonces menos RC sobre RE por RP más RS, con RE es igual a 1 sobre GM. Bien, eso sería entonces si es que ustedes le agregan una resistencia de atenuación acá. Bien, ahora esto nos va a ayudar para nuestra siguiente parte del análisis, ¿no? Por ejemplo, aquí imaginemos que nosotros tenemos un transistor como este, igual transistor bipolar, y acá le vamos a agregar una resistencia, ¿no? Y acá lo vamos a colocar a tierra, y acá va a estar el BI y acá va a ir a cualquier otra parte. Entonces, a partir de este transistor de acá, a partir de todo esto de acá, vamos a sacar un transistor equivalente. De este transistor equivalente vamos a llegar a esto. Y acá ve. Pero este transistor equivalente, ¿qué cosa va a tener? Va a tener una resistencia de salida, visto desde acá. Va a tener una resistencia de entrada, visto desde acá. Y va a tener también una transconductancia equivalente, es decir, va a tener tres cosas. Rin equivalente, que es esta de acá, pongámosle así. Rout equivalente. Y va a tener una transconductancia equivalente. Entonces, a partir de aquí tenemos que llegar a esto. Vamos a ver cómo se hace, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de manera formal todo esto. Vamos a calcular primero nuestra resistencia de entrada. Vamos a dibujar el circuito, este circuito en pequeña señal. Acá más menos Bpi, esta de acá es Rpi. Por acá viene la otra parte, que es el GMBpi. Bien. Acá está la base, acá está el colector, y de acá el emisor viene la resistencia RE, luego a tierra. Para calcular la resistencia de entrada equivalente la estamos viendo desde así, estamos viendo acá, ¿no? Esta de acá. El RO es esta. Y listo. Entonces acá le vamos, para hallar la resistencia de entrada equivalente vista desde la base hasta el emisor, le vamos a agregar como siempre nuestra fuente test. Bien. Entonces, primero, ¿qué cosa tenemos? Y a partir de esta fuente test que manda una corriente test, ahí vamos a poder hallar nuestra resistencia equivalente de entrada, ¿no? Que sería Vtest sobre Itest. Primero, yo sé que por acá viene la corriente, esta variable, esta tensión de acá es la variable de control de esta fuente. Entonces, dado que acá tengo Vpi, por acá viene esta corriente de aquí que es Vpi sobre Rpi.
por acá viene GMBP y yo sé que por acá va a venir la suma de estas dos. Recordar que este es el emisor. Entonces esta es la corriente de emisor, que sería BP sobre RP más GMBP. Bien, vamos a dejarlo ahí por ahí. Y esta IT entonces es BP sobre RP, es lo mismo. IT es BP sobre RP entonces, ¿no? IT del circuito sería BP sobre RP. Entonces de acá podemos despejar primero BP es igual a RP por IT. A esto le vamos a llamar 1. Ahora, vamos a plantear una ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Cómo? Voltaje test es igual a la caída de tensión acá, que es BP, más la caída de tensión en esta resistencia, que es la tensión en el emisor. Entonces, voltaje de test es igual a esta caída de tensión más esta caída de tensión de acá. BP más voltaje en el emisor. Vamos a llamarlo ecuación 2. Y plantearemos una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo del emisor, que lo acabamos de plantear, ¿no? Y de emisor es igual a y de emisor, que es igual a I de a esta corriente BP sobre RP, que es I test, más GMBP. Sí, GMBP, ¿no? Ahora, a esto noten que BP es RP por I test, ¿no? Esto de acá es I test, entonces más de 1, esto es GM por BP. BP es RP por I test. O sea, esto de acá es ITest 1 más GM RP. Y otra cosa, de acuerdo también a lo que sabemos, GM por RP, GM por RP, sí, GM por RP, de acá lo podemos sacar, miren. Por ejemplo, ¿no? Aquí RE es alfa sobre GM. RE es alfa sobre GM. Y G y alfa es beta sobre beta más 1. Ya, esto es RP beta más 1. Esto se va con esto. Entonces, GM por RP es igual a beta, ¿no? Podemos representar esa fórmula ahí. Con beta es igual a GM por RP. Entonces, GM por RP, ya estamos viendo que esto es beta. Entonces, la corriente de emisor es igual a ITest 1 más beta a sí, 1 más beta. Bien, entonces voltaje en el emisor sería corriente de emisor por RE. Sería ITest beta más 1, 1 más beta por RE. Y esto lo reemplazamos en 2. ¿No? Dado que este es IE. ¿Por qué? Porque necesitamos la relación BT sobre ITest. Entonces, BTest sería BP más ITest beta más 1 por RE. Recuerden que BP es igual a RP más por ITest. Entonces, esto es de 1. Entonces, esto sería RP por ITest más ITest beta más 1
RE. Entonces de aquí podemos despejar y test, que sería RP más beta más 1 por RE. Y este BT sobre ITEST es la RIN. Bien, esto entonces sería la RIN equivalente. Ya logré calcular esta de acá. Ahora vamos a calcular el GM equivalente. Y para ello, ya tenemos el RIN equivalente. Vamos a calcular el otro. Equivalente se halla I sub 0 sobre BI, la corriente en el terminal de salida sobre la tensión de entrada, en la condición que B sub 0 sea igual a 0. No, B sub 0 tomemos que sea esto, pues, la salida. Entonces, ¿qué tendríamos? Si B sub 0 es aquí, entonces B sub 0 aquí está en el colector. De este mismo circuito de acá, ¿qué cosa tendríamos? Obviamente no con BT, sino con BI, ¿no? Entonces tendríamos algo así. Acá está el B0. Acá está el RE. Entonces yo estoy diciendo que B sub 0 es igual a 0, ¿no? Y esta de acá vendría a ser la corriente en la salida, dado que estoy en B sub 0 en el nodo de salida. El B sub 0 igual a 0, entonces esto de acá a cortocircuito, ¿no? B sub 0 igual a 0, ¿no? Acá lo ponemos B sub 0 en cortocircuito. La salida en cortocircuito. Bien. Noten cómo entonces, si la salida está en cortocircuito, I sub 0 va a ser igual a, esta corriente en la salida sería igual a GM por BI. Perdón, acá sería BPI. No es BI, esto sería BPI. Disculpen el error. Este es GM BPI. A esto le vamos a llamar expresión 1. Entonces lo que yo necesito, ya que necesito hallar I0 entre BI, necesito que B sub I lo tengo que poner en función de BI. Por otro lado, también conozco que BI es igual a si planteamos una ley de voltaje de Kirchhoff, BI es igual a la caída de tensión de acá más la caída de tensión en el emisor. Entonces, ley de voltaje de Kirchhoff, BI es igual a BPI más BE. Aquí de la misma forma, el BE lo tengo que poner en función, entre otras cosas, del BPI. Dado que BPI con BPI puedo factorizar para ponerlo en función del BI. Ya tendríamos esto entonces, ¿no? El BPI en función del BI. Veamos cómo lo podemos hacer. La corriente que viene por acá es la I de emisor. ¿No? Y ya sabemos, ya lo hemos visto en hace un momento, que esto es BPI sobre RPI más GM BPI. Esto es 1 sobre RPI más GM por BPI. En el anterior análisis habíamos visto que 1 sobre RPI más GM es GM sobre alfa. Entonces, I de emisor es igual a GM sobre alfa por BPI. Entonces ya podemos aquí sacar
a que es igual el RE, perdón, el BE. Con BE es igual a RE por IE. Esto sería igual a PM sobre alfa por RE BPI. Y esto nosotros lo llevamos a la ecuación 2. Entonces tendríamos lo siguiente. BI es igual a BPI más GM sobre alfa por RE por BPI. Y esto sería igual a BPI 1 más GM alfa RE. Y de acá podemos despejar BI en función de BI. Sí, 1 más GM RE sobre alfa y aquí arriba BI, que es justo lo que nosotros estamos necesitando. Lo podemos poner así todavía. Que es justo lo que nosotros estamos necesitando acá, ¿no? Que BPI esté en función de BI. Entonces la ecuación que acabamos de obtener lo reemplazamos en 1. Y obtendremos lo siguiente. Que I sub 0 es igual a alfa más GM RE. Y acá arriba GM alfa, ¿no? Dado que esto alfa sobre alfa más GM por RE es igual a BPI. Entonces acá falta el BI. Por lo tanto, de aquí sacamos la relación que estamos queriendo hallar. Entonces, GM equivalente es igual a I0 sobre BI en la condición que B sub 0 es igual a 0, o sea, en corto. B sub 0 en corto. Tendríamos que esto es igual a GM alfa más GMRE. Esta es la transconductancia equivalente de todo esto de acá, ¿no? Lo podemos ver, ¿no? También de la siguiente forma. El GM lo pasamos a dividir. Y ya que estamos en el análisis exacto, RE es alfa sobre GM, ¿no? En el análisis exacto. Entonces, también podemos decir que el GM equivalente es igual a alfa sobre RE más RE. Esta es la transconductancia equivalente, ¿no? Con el análisis exacto. Ya tenemos el GM equivalente. Ahora falta hallar el R out equivalente. Y para eso seguimos trabajando, ¿no? Con el circuito a pequeña señal, ¿no? Entonces vamos a hallar el R out equivalente. Y lo vamos a hallar en la condición, como siempre, si vamos a hallar una impedancia desde el nodo de salida, la tensión de entrada la ponemos igual a 0. El BIN la desactivamos, ¿no? La tensión de entrada BI en off, ¿no? Desactivamos la tensión de entrada, este BI, ¿no? Este BIN o BI. Entonces nos quedaría el siguiente circuito. Más menos BPI, este es RPI. Acá está RE. Y acá colocamos, acá está el colector, aquí está la base, acá está el emisor. Y acá colocamos, ¿no? Ya que estamos viendo desde la salida, vamos a colocar la fuente test. Desde donde R out es igual a B test
sobre itest. Entonces, dado que acá estaba el bin, de acá a acá estaba el bin, ¿no? Me están diciendo que dado que estoy hallando la impedancia de salida, ¿no? La fuente de entrada se pone en off, entonces va a estar en corto. Y vamos a hallar la relación BT entre itest. Entonces, esto de las impedancias de salida ya es algo que hemos visto en los videos anteriores, ¿no? Muy rápidamente acá les voy a mostrar. Noten que este es el mismo punto de acá, por lo tanto esta resistencia está en paralelo con esta. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Esto vendría así. Acá sería menos más Bpi. Y acá Rpi estaría en paralelo con Re. Y por acá estaría lo otro, más menos Btest. Por acá viene Itest. Noten que Itest es igual a Gm por Bpi. A esto le llamamos... esto pongamos la ecuación 1, esto pongamos la ecuación 2. Ahora, para yo hallar Btest entre Itest significa que acá el Bpi lo tengo que poner en función, entre otras cosas, del Btest, ¿no? Para que tenga Itest Gm por algo y Btest y pueda despejar y llegar a esto, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual Bpi? En este caso la fuente de corriente viene así, por lo tanto Gm Bpi por esta resistencia equivalente Rpi paralelo con Re es igual a menos Bpi. Ok. Noten que para que esta expresión, ¿no?, sea una igualdad, tal como me lo están planteando acá, Gm por Bpi por toda esta resistencia es igual a menos Bpi. Para que esto sea realmente igual, significa que Bpi debe de ser igual a 0. Y si Bpi es igual a 0, ahora sí tendremos que 0 es igual a 0. Si Bpi es igual a 0, esto lo reemplazamos en 2. Entonces Itest es igual a Gm por 0. O sea, Itest es igual a 0. Y esto lo reemplazamos en 1, ¿no? Si lo reemplazamos en 1, entonces el Rout Btest sobre 0, esto es infinito. Resistencia de salida infinita significa que es un circuito abierto, ¿no? Un circuito abierto. Por lo tanto, ya tenemos el Rout equivalente. Todo este transistor de acá, vamos a ponerlo, por lo tanto, este transistor de acá junto con la resistencia acá y acá el BI lo podemos colocar así. Por ejemplo acá, ¿no? Más menos, no sé, si ustedes gustan pónganle acá un Bx y acá un Rin equivalente, ¿no? De Rin equivalente. Aquí colocarían el Gm equivalente por Bx. Y aquí, ¿no?, el Rout equivalente, que es igual a infinito. Colector, el nuevo colector, ¿no?, nueva base, y por acá el nuevo emisor. Ok. Por acá vendría la corriente de colector, por acá vendría la corriente de base y por acá vendría la corriente de emisor. Pero dado que el Rout es el Rout equivalente es infinito, ¿no?, entonces podríamos no colocarlo así. Más menos Bx, Rin equivalente, Gm equivalente Bx, colector, base, emisor. Entonces todo esto de acá
todo esto de aquí ¿no? Es esto de acá, o esto, donde aquí la i de colector, dado que es gm equivalente por x, en verdad es el i0, este que está aquí, este i0 de acá que nosotros hemos hallado, gm por alfa sobre alfa más gmr. Este en verdad es la i de colector cuando la rout de acá es infinito. Entonces todo esto se resume, ¿no?, siendo la rout de infinito a esto. Ahora con eso nosotros podemos obtener un transistor equivalente, ¿no? Tal como lo habíamos estado comentando acá, un transistor equivalente, o sea, lo podemos dibujar ya sea así, ¿no?, en su modelo pequeña señal, todo esto a esto lo reducimos, o también lo podemos colocar de la siguiente forma. A ver, ¿cómo lo podemos arreglar aquí? Ok, ahí está mejor. Transistor equivalente Q equivalente. Entonces esto así, donde nosotros aquí vemos la Rin equivalente, por acá va a estar la RO equivalente, lo podemos colocar así. Este es el nuevo transistor equivalente. Aquí es un modelo a pequeña señal, sí, pero acá también yo podría colocar que por acá viene la corriente de emisor, que es I de colector sobre alfa, ¿no?, de manera exacta, ¿no? Esto sería BI sobre RE más RE, dado que acá si ponemos que esto es I de colector, no, el I de colector hemos dicho que es igual al I sub 0, ¿no? Entonces el I sub 0 es todo esto, gm sobre alfa, gm equivalente, acá sería gm equivalente por bi, y gm equivalente es bi, gm equivalente es, mejor dicho, perdón, alfa sobre re más re, ¿no? Alfa re más re por bi. Entonces, dado que ya sabemos que la corriente de emisor es I de colector sobre alfa, entonces al alfa lo pasamos para acá, entonces acá tendremos la I de emisor por el BI, que es esto de acá. Bien, esa es otra forma de ver, donde nuevamente por acá está el Rin equivalente, que es Rpi más beta más 1 por Re, y por acá está el Rout equivalente, que es igual a infinito. Entonces ustedes pueden jugar con esta forma de ver las cosas, ¿no? Lo pueden ver desde su punto de vista de pequeña señal, ¿no? Todo este transistor con esta resistencia lo pueden ver desde como si fuese pequeña señal, o así desde el propio circuito, ¿no?, con sus corrientes en señal. No hay que olvidar que acá se está haciendo el análisis exacto, ¿no?, con Re igual a alfa sobre Gm. Y tal como lo hemos visto en el circuito anterior, ¿no?, vamos a verlo así. Vamos a verlo acá. Vamos a ver la parte exacta donde lo podemos usar. Por ejemplo, así.
ya sabemos, por lo que hemos visto hace un momento, que por acá viene la corriente de emisor, que es BI sobre RE más RE. La parte exacta no hay que olvidar que supone que RE es alfa sobre GM y la I de colector es alfa veces I de emisor. Ya, por acá entonces está el I de colector, que es alfa veces I de emisor. Entonces sería acá alfa BI RE más RE. Bien, entonces si a este circuito, tal como hicimos en el circuito anterior, pusiéramos acá un RC y acá le ponemos el B0, ¿no? Entonces B sub 0 sería igual a menos, sería, dado que la corriente colector viene así, más menos RC por IC. Entonces B sub 0 sería menos RC por la I de colector alfa RE más REBI. Entonces la ganancia de tensión sería menos alfa por RC sobre RE más RE. No olvidar que el RE aquí en el análisis exacto es alfa sobre GM. Ahora, en el análisis aproximado, usamos que beta es mucho mayor a 1. Con beta mucho mayor a 1, entonces beta más 1 aproximadamente beta. Por lo tanto, alfa es aproximadamente 1 y eso hace que el RE sea aproximadamente igual a 1 sobre GM. Y que la corriente de colector sea aproximadamente igual a la I de emisor. Con esta aproximación, en el fondo estamos haciendo que la corriente de base sea despreciable. Entonces, si colocamos acá el mismo circuito, pero trabajamos con la aproximación que hemos estado diciendo, la I de colector, dado que alfa es aproximadamente 1, va a ser igual a PI sobre RE más RE. Y esa es la misma corriente que viene por acá, pues. I de emisor es aproximadamente igual a I de colector, ¿no? Por esto de acá, dado que estamos en la aproximación. Y si a esto le colocamos la resistencia en el colector, entonces nuevamente la corriente viene así, eso sería más menos B sub 0 es menos RC por IC. Por lo tanto, B sub 0 es igual a menos RC por IC. BI sobre RE más RE. Entonces, la ganancia de tensión sería menos RC sobre RE más RE. Ya a esta relación nosotros llegábamos cuando vimos el análisis de amplificadores, ¿no?, en los videos anteriores, ¿no? Solamente que lo hacíamos directamente de las fórmulas que usábamos, ¿no? Para este caso, que es un emisor común, ¿no? Y es un emisor común porque noten como aquí es el puerto de entrada entre la base y el emisor, ¿no? DBI aquí es el puerto de entrada y la salida está entre el colector y el emisor. Por lo tanto, el emisor es común tanto al puerto de entrada como al puerto de salida, ¿no? Y si es un emisor común, por fórmula habíamos hallado que era igual a su ganancia era igual a la resistencia total del colector, RC, sobre la sumatoria de resistencias en el emisor, RE más RE, que es esto de acá. Entonces esto constituye una forma alternativa para poder hallar las ganancias de tensión, si es que se quisiera hallar, ¿no? A partir de sus corrientes en pequeña señal. También ustedes pueden usar la forma del transistor equivalente, ¿no?
Veamos cómo es aquí. Acá nos estamos valiendo de las corrientes que hemos hallado en el análisis anterior, ¿no? Cuando hemos sacado el GM equivalente. Bien, ya sabemos, ¿no?, que todo esto es un transistor o es un transistor equivalente, por lo tanto lo podemos ver así. En el análisis exacto podríamos tener esto. Y acá está el B sub 0. Por acá viene la corriente de colector, que es igual al GM equivalente por el BI. No, este es el transistor equivalente. Por lo tanto, no olvidar también que acá viene la resistencia de entrada equivalente, que es Rpi más beta más 1 Re. Ok. Entonces, B sub 0 a que es igual. La corriente está viniendo así, más menos Rc por Ic. Pero Ic es Gm equivalente por Bi. Entonces, sí. Entonces, esto es menos. Entonces, B0 sobre Bi es igual a menos Rc por Gm equivalente. Pero Gm equivalente ya sabemos que es, según lo que hemos hallado acá, alfa sobre Re más Re, dado que estamos en el análisis exacto. Ahora, en el análisis aproximado, en el mismo circuito, por acá viene la corriente de colector, que sería Gm equivalente por Bi. Bien. Ahora, el Rin, noten que será igual a Rpi más, en lugar de beta más 1, ya que estamos en el análisis aproximado, beta más 1 es aproximadamente beta. Entonces acá Rin sería beta veces Re, que es lo que nosotros hemos estado haciendo en el análisis de los amplificadores, ¿no? Los videos anteriores, ¿no?, del análisis de amplificadores, ¿no? Beta veces Re, ¿no?, la resistencia de acá la subí a la base por beta. Ese es cuando hago el análisis aproximado. Entonces acá nuevamente B sub 0, ¿no?, dado que este es tierra virtual, más menos, porque la corriente viene así, sería menos Rc por Gm equivalente por Bi, ¿no? Entonces, esto de acá, me adelanté, esto de acá es Ic. Entonces, B sub 0 sobre Bi es menos Rc por Gm equivalente, pero acá estamos con Gm equivalente del análisis aproximado. Y del análisis aproximado, ¿no?, el alfa tiende a 1, ¿no? Quedaría 1 sobre Re más Re. Entonces la ganancia P0 sobre Bi sería menos Rc Re más Re. Ya esto era lo que nosotros llegábamos, ¿no?, cuando hacíamos, cuando estudiábamos a los amplificadores, ¿no?, pero lo estábamos haciendo, como ya estamos viendo, desde el punto de vista aproximado, ¿no? Y este R, dado que estamos usando la aproximación, ¿no?, el R es 1 sobre Gm. Bien, esto de acá nos va a servir mucho para poder hallar, para poder trabajar con los circuitos multietapa, ¿no?, si es que lo queremos ver así con estas corrientes de acá, corrientes en señal. Ya hemos trabajado con amplificadores multietapa, ¿no?, usando las fórmulas, ¿no?, para cada tipo de amplificador, ¿no?, amplificador emisor común, base común, colector común. Ya lo hemos hecho, pero acá le estoy dando una forma alternativa, ¿no? En lugar de usar fórmulas para cada tipo de amplificador, ustedes pueden trabajarlo con
ya sea usando transistor equivalente, ¿no? O viéndolo así de esta manera, ¿no? Con corrientes, ¿no? En pequeña señal, que acá también lo estamos viendo, ¿no? Ustedes pueden elegir cuál usar, ¿no? Es lo mismo al final, pero eso ya va a depender de su práctica. Ahora vamos a ver cómo podemos aplicar esto, por ejemplo, en el circuito colector común, ¿no? Por ejemplo, vamos a usar aquí el análisis exacto, donde tal como ya hemos visto, el RE es igual a alfa sobre GM y el IC es igual a alfa veces IE, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que aquí tenemos algo así. Esta parte ya lo hemos visto en el análisis anterior. Un RE aquí y por aquí el BI. Ya, nosotros sabemos del análisis anterior que, por ejemplo, vamos a tomar esta corriente de acá, que I de emisor es este de acá, ¿no? BI sobre RE más RE. Bien. Entonces, nosotros podemos aquí, por ejemplo, ¿no? Colocar el B sub 0 acá. Esto sería un colector común, ¿no? Entra por la base de la señal, sale por el emisor. Esto sería un colector común. Entonces, ¿qué tendría yo aquí? Esto sería un colector común. ¿Qué tendría yo aquí? Tendríamos que B sub 0 es igual a RE por IE, donde IE es igual a esto. Entonces tendríamos RE sobre RE más RE por BI. Entonces la ganancia de tensión es igual a B0 sobre BI, sería RE sobre RE más RE, ¿no? Tendríamos esto de acá. Por el análisis aproximado también vamos a llegar a una relación similar, ¿no? Entonces miren cómo nosotros podemos aplicar este análisis de corrientes, ¿no? En pequeña señal también al colector común, ¿no? Bien, ojo que aquí no podemos no podemos usar el Q equivalente, el transistor equivalente, ¿no? ¿Por qué no? Hay que tomar en cuenta que no podemos usar el método del transistor equivalente, ya que tal como hemos visto aquí, un transistor equivalente, no todo esto de aquí, todo esto de aquí, o mejor dicho de acá lo vemos, ¿no? Todo esto, ¿no?, se transforma a esto. Entonces, si nosotros transformamos, ¿no?, todo esto a esto, y este sería el Q equivalente, ¿no?, ¿dónde estaría acá B sub 0? ¿No? Entonces matamos justamente la variable de salida, ¿no?, el B sub 0. Estamos matando el B sub 0 para después poder hallar la ganancia, ¿no? No podemos usar este tipo de análisis, sino noten cómo estamos usando el otro, ¿no? También puede haber sido así el mismo colector común, ¿no? Imaginemos, seguimos en análisis exacto. Pongamos que acá sea RL y acá sea BI y acá es RE. Supongamos que todo esto ahora es R'. Entonces yo puedo decir que la corriente de emisor es igual a BI sobre RE más
RE, ¿no? Esta RE ahora es RE', que en el fondo sería RE, perdón, corriente emisor sería BI, RE más RL. Entonces yo acá puedo colocar el B sub 0 y sigue siendo un colector común. No. Colector común. Entonces B sub 0 es igual a RL por IE. Entonces esto sería RL por IE, que es todo esto, RE más RL, faltaría el BI. Entonces de ahí yo puedo obtener la ganancia de tensión, ¿no? P sub 0 BI, que sería RL, RE más RL. Entonces noten cómo usando estas corrientes, ¿no?, el método de las corrientes en pequeña señal, también podemos obtener la ganancia de voltaje en el amplificador colector común, ¿no?, tal como aquí también hemos hecho para el emisor común, ¿no? Ahora, por último, también es necesario comentar lo siguiente muy rápidamente, ¿no? Si ustedes tienen aquí, nuevamente regresando a este circuito de acá, por ejemplo en el análisis exacto, ¿no?, donde RE es igual a alfa sobre GM y la I de colector es igual a alfa veces IE. Noten lo siguiente, y podemos usar esto, ¿no?, a partir del transistor equivalente, ¿no?, donde todo esto de acá lo hemos llevado a esto, que la I de colector es GM equivalente por BI. Ok, eso lo podemos poner acá. I de colector es GM equivalente por BI. Perdón por el desorden. Y la I de emisor, ¿no?, sería I de colector sobre alfa. I de colector es GM equivalente por BI. Entonces esto sería GM equivalente sobre alfa por BI, ¿no? Perdón por el desorden aquí, ¿no? Entonces aquí también podemos usar, o sea, recuerden que el GM equivalente, ¿no?, recuerden que el GM equivalente de lo que nosotros habíamos obtenido era el siguiente, ¿no? Para esto de acá, ¿no?, cuando obteníamos el transistor equivalente a través de su transconductancia equivalente, sería alfa sobre RE más RE. Entonces también lo podemos ver las corrientes de colector y las corrientes de emisor en función de la transconductancia equivalente, ¿no?, ya sea en el método exacto. Lo voy a poner por acá nuevamente, creo que se ve un poco más ordenado. Por acá el I de colector, M equivalente por BI, y por acá el I de emisor, M equivalente sobre alfa BI. También lo pueden ver así, ¿no? Y con esto van a obtener los mismos resultados, ¿no?, por ejemplo, que hemos obtenido cuando hemos analizado un emisor común, ¿no?, o cuando acabamos de analizar aquí un colector común, ¿no? En el análisis aproximado, ¿no?, donde beta es mucho mayor que 1, entonces alfa es aproximadamente 1, y acá el RE viene a ser 1 sobre GM, y también el I de colector es aproximadamente igual I de emisor, ¿no? Que yo haga beta mucho mayor que 1 implica que beta más 1 aproximadamente beta.
Acá es como si yo estuviera despreciando la corriente de base, ¿no? Para que la corriente colector sea aproximadamente la corriente emisor. Entonces, usando el método de las corrientes en señal, tendríamos esto. Esto, sí. Y de colector aproximadamente y de emisor. Como alfa es igual a 1, acá sería Gm equivalente por BI. Donde aquí el Gm equivalente es igual, como alfa tiende a 1, acá es 1 Re más Re. ¿No? Esa es otra manera de verlo, ¿no? En función de aquí por ejemplo ustedes tienen, ¿no? BI sobre Re más Re, y acá yo lo estoy viendo en función de su las corrientes en función de su transconductancia equivalente, ¿no? Bien, esa sería otra forma de verlo. Ahora vamos a demostrar, ¿no? Una de las primeras cosas que hemos hecho es 1 sobre R pi más Gm sobre alfa. Entonces vamos a demostrarlo muy rápidamente a que es igual, ¿no? Demostración. Vamos a demostrar que 1 sobre R pi más Gm es igual a Gm sobre alfa. Y alfa ya sabemos que es beta sobre beta más 1, o sea, esto también sería así, ¿no? Vamos a demostrar esto. De acuerdo a lo que hemos trabajado, beta es igual a Gm por R pi. Entonces, partimos de acá. Con beta siendo igual a Gm por R pi, entonces 1 sobre R pi es igual a Gm sobre beta. Entonces, de acá, 1 sobre R pi más Gm, en lugar de 1 sobre R pi ponemos Gm sobre beta más Gm, pero Gm lo podríamos colocar como beta sobre beta, sigue siendo Gm. Entonces esto es, factorizamos Gm sobre beta, nos quedaría 1 más beta, y así. Y también sabemos alfa es beta sobre beta más 1, entonces 1 sobre alfa sería beta más 1 sobre beta. Esto es esto es 1 sobre alfa. Entonces 1 sobre R pi más Gm, por lo tanto es igual a Gm sobre alfa. Listo, ya lo hemos demostrado. Y alfa ya sabemos que es beta sobre beta más 1. Por lo tanto esto es 1 más beta sobre beta. Entonces ahí tienen ustedes la demostración, ¿no? Esta es una demostración. Ahora, en todo momento estamos viendo que el R es alfa sobre Gm. Bueno, entonces, ¿de dónde sale ese alfa sobre Gm, ¿no? Veamos, ¿de dónde sale? Alfa sobre Gm, que es igual al Re, ¿no? Esta es otra pregunta. Esto no habíamos visto, ¿no? En los videos anteriores, ¿no? De análisis en pequeña señal de los amplificadores con BJT. Entonces, para ello, para obtener esta relación, vamos a ir al siguiente circuito. Vamos a colocar la base a tierra y vamos a mirar una resistencia desde acá.
desde el emisor hacia la base, ¿no? Con la base, ¿no? En corto. Entonces si colocamos este circuito en su modelo de pequeña señal sería este. Acá está el colector, base, el emisor, ¿no? Este base, colector. Y aquí vamos a, dado que queremos la resistencia, vamos a colocar aquí nuestra fuente test, ¿no? Vtest. Siempre la corriente va del positivo hacia sale del positivo, dado que Rx va a ser igual a Vtest sobre Itest. Miren cómo aquí en este por aquí viene la corriente Vpi sobre Rpi en esta dirección, dado que este más menos. Por aquí viene GmVpi. Entonces podemos plantear una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo del emisor. Aquí, ¿no? Todas están entrando, o sea, Itest más Vpi sobre Rpi más GmVpi igual a 0. Entonces, Itest es igual a menos Vpi 1 sobre Rpi más Gm. Esto de aquí sería la ecuación 1. Para llegar a Vtest sobre Itest, acá tengo Itest, acá tengo Vpi. Este Vpi lo tengo que poner en función de Vtest. Bien. Noten que este es el mismo punto de acá. Son los mismos puntos. Entonces, este nodo de acá es el mismo de acá. Y este nodo de acá es el mismo de acá. Entonces, Vpi es igual a menos Vtest. O menos Vpi es igual a Vtest, ¿no? Este menos está en el más Vt. Este más del Vpi está en el menos Vtest. O sea, uno es el contrario del otro. Entonces esto lo reemplazamos en 1 y tendremos que Itest es igual a Vtest 1 sobre Rpi más Gm. Entonces ya tengo Itest, Vtest, ya puedo sacar a que es igual Vtest sobre Itest, que esto es igual a Rx. Sería 1 sobre Gm más 1 sobre Rpi. Ya sabemos que Gm más 1 sobre Rpi es Gm sobre alfa. Entonces Rx es alfa sobre Gm. Listo, entonces mirando hacia acá, mirando desde el emisor hacia la base, con la base en corto, esto es alfa sobre Gm. Alfa a su vez también es beta sobre beta más 1. Y noten ustedes que de acá beta es igual a Gm por Rpi. Si pasamos a dividir, por ejemplo, de beta es igual a Gm sobre Rpi, entonces beta sobre Gm es igual a Rpi. Beta sobre Gm es Rpi, entonces Rx es alfa sobre Gm. Beta sobre, esto es Re. Alfa sobre Gm le hemos dado, ¿no?, de nombre Re. Pero también es igual, o sea, esto es Re en el análisis exacto, pero también beta sobre Gm es Rpi sobre beta más 1, ¿no?, que es lo que justamente estamos teniendo acá para el análisis exacto. Entonces, noten cómo el Rpi que está en la base, ¿no?, está bajando hacia el emisor, dado que estamos mirando desde el emisor, la resistencia equivalente del emisor,
está bajando entre beta más 1. Es decir, nosotros podríamos tener lo siguiente usando eso. Con la base en corto y acá que haya un RB y nosotros queremos ver aquí un RX. De acuerdo entonces a lo que hemos obtenido, tendríamos que esto es alfa sobre GM, que es el RE, no, está por acá, más RB, lo que esté en la base, sobre beta más 1. Esto de acá es el RE exacto más RB sobre beta más 1. O si ustedes lo quieren ver así, el RE también es RP sobre beta más 1 más RB sobre beta más 1. Esto es en el análisis exacto y esto también lo hemos visto en los videos anteriores, pero de la manera aproximada, usando aproximación, donde el beta es mucho mayor que 1, entonces beta más 1 es aproximadamente beta, entonces el alfa es aproximadamente 1, tendremos que el RE por lo tanto es 1 sobre GM. Entonces, si usamos la aproximación, y vemos la resistencia Rx, aquí sería Re o 1 sobre Gm, ya que estamos usando esta aproximación de acá, más Rb sobre beta, que eso era lo que nosotros habíamos usado en el análisis de los amplificadores de los videos anteriores, ¿no? O Rp sobre beta más Rb sobre beta. Noten ustedes que esto de aquí, ¿no?, cuando hacemos beta mucho mayor que 1, es prácticamente como si estuviéramos despreciando la corriente de base, ¿no? Ya no nos queda el más 1 aquí, ¿no? Esto es para análisis exacto entonces. Bien, entonces eso era lo que les quería mostrar hoy día, ¿no? Un análisis más exacto de lo que habíamos trabajado anteriormente. Y también estas cosas las podemos usar, ¿no? Por ejemplo, esto de los transistores equivalentes que nosotros les estaba mostrando hace un momento, ¿no? Por ejemplo, si es que tuviéramos algo así, ¿no? Usando transistores equivalentes podemos tener, por ejemplo, ya les he mostrado esto, ¿no? Esto de acá también pudo haber sido así, ¿no? Acá una resistencia de atenuación y acá BS, ¿no? Y acá RC, acá B sub 0. Yo conozco de acá hasta acá, entonces acá es donde yo pongo mi nodo de ayuda. Por ejemplo, ponen un BA, entonces ustedes saben que por acá va a venir una corriente. Si fuese análisis exacto, alfa RE más RE por BA, ¿no? Y calcularían la ganancia de B0 hasta BA y después de BA a BS, no sin antes hallar la resistencia de entrada, ¿no? RP, y dado que estamos en análisis exacto, beta más 1 por RE, ¿no? O también pueden usar con el transistor equivalente, ¿no? Acá RC, todo esto de acá, tierra, y acá así, BA, y acá B0. Igual por acá viene IC, que es GM equivalente, ¿no? Todo esto de acá es el GM equivalente por BA. Entonces menos RC por IC es igual a B sub 0. Entonces ya vayan de acá hasta acá y nuevamente de acá hasta acá vía el RI. ¿Dónde más lo pueden usar? Para este tipo de amplificadores, ¿no? Nos va a ayudar bastante, ya vamos a ver en videos siguientes
a lo que se llama amplificadores realimentados. La realimentación, o sea, de la forma más simple, es un camino que hay de la salida a la entrada, ¿no? Entonces acá lo podemos usar el análisis. Acá ya no podemos, por ejemplo, usar las fórmulas anteriores, ¿no? La resistencia total del colector sobre la resistencia total en el emisor. Ahí tenemos que usar otras técnicas que ya se las voy a mostrar. Y si hubiese acá una resistencia, ok, todo este transistor de acá, ¿no? Yo lo puedo transformar en un transistor equivalente. ¿No? Este es un Q equivalente. Analizarlo así es más fácil que ponerle acá esta resistencia, ¿no? Noten como este es un emisor común, ¿no? Entra por la base, sale por el colector, es un emisor común, ¿no? Dado que tiene el emisor como terminal común tanto a la entrada como a la salida, ¿no? Es más fácil trabajar con este transistor que así, ¿no? Solo que aquí vamos a trabajar nuevamente con un GM equivalente, con una resistencia de entrada equivalente y así sucesivamente con una ROUT equivalente. ¿No? Esto nos va a servir mucho en análisis que vienen después, ¿no? Bien, entonces eso era lo que les quería mostrar, ¿no? En los siguientes videos voy a seguir aplicando este tipo de análisis, ¿no? De forma indistinta, usando transistor equivalente o usando este tipo de análisis, ya sea exacto con estas corrientes de acá, ¿no? O aproximado. Bien,